Aquí está la información, aquí está la edición central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo andas, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? ¿Todo bien? Muy bien, en este día precioso, soleado, aquí en la capital del país, con frío, bastante frío, pero el sol ayuda. Y con actividad en el Parlamento. Mucha actividad adentro. Sí, bajo techo en el Parlamento porque sesionó la Asamblea General. Y atención, Juan Miguel Petit, actual comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, fue elegido para integrar el directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo con 114 apoyos en 117. Hubo 3 votos en blanco. Uno de ellos, el del diputado cabildante Álvaro Perrone, quien criticó la elección por entender que es un reparto de cargos. A mediados de julio, Mariana Mota obtuvo 75 votos para suceder a Wilder Tyler, quien renunció en marzo. Juan Miguel Petit se desempeña en su actual cargo desde 2015 y ahora deberán definir su sucesor. Su nombre fue presentado por legisladores de distintos partidos políticos y apoyados por varias instituciones sociales. Ahora vamos por otros temas del martes de la edición central de MBD Noticias. Por eso repasamos los titulares. La Institución Nacional de Derechos Humanos emitió un oficio de medidas provisionales al Ministerio de Ambiente solicitando la suspensión inmediata de autorizaciones para prospección sísmica offshore en el marco de una investigación tras una denuncia realizada por la Asamblea Mar Libre de Petroleras. Álvaro Delgado renunció a su banca en el Senado para dedicarse exclusivamente a su responsabilidad como presidente del directorio del Partido Nacional. El vicedirector ejecutivo del Instituto Uruguay 21, Martín Mercado, dijo a MBD Noticias que el presupuesto del organismo se redujo un 35% desde 2020 y anunció que se está trabajando con el Ministerio de Economía con el objetivo de recuperar el nivel de asignación presupuestal anterior. La inflación interanual de Uruguay bajó en julio a 4,53% y alcanzó el 26º mes consecutivo dentro del rango meta establecido por el Banco Central del Uruguay, que va del 3 al 6%. Un informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, en Argentina, establece que los ataques y asesinatos de personas que pertenecen a este colectivo aumentaron 70% en el primer semestre de 2025 con respecto al mismo periodo del año anterior. Rusia confirmó que desplegará sus misiles de corto y medio alcance si es necesario, tras romper el compromiso nuclear que tenía con Estados Unidos. Como todos los días les recordamos que nos pueden ver en vivo en sus dispositivos por tvciudad.uy a través de YouTube y también nos pueden escuchar en la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Y ahora es hora de salir del estudio, Martín. Como siempre hacemos a esta altura de cada edición central de MBD Noticias para que mobileros y mobileras nos den avances de los temas que están preparando y que van a abordar. Empezamos saludando a Diego Martini, que está en la zona de Tres Cruces y viene con agenda judicial. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal, compañero? Buenas tardes para todas y todos. Así es, vamos a hacer una actualización del caso Penades a unos pocos meses de que se venza el plazo para presentar la acusación fiscal. Esto es en octubre, un caso que recordemos que ya lleva casi 2 años, pero vamos a hablar con la abogada Soledad Suárez, defensora de alguna de las víctimas, porque hay un intento de deslegitimar el trabajo de la doctora Alicia Scioni, quien se encuentra de licencia médica en estos momentos por cuestiones de salud mental, lo que no convierten a Gustavo Penades, por lo menos en acusado, así que vamos a ampliar en unos minutos con la abogada de varias de las víctimas del caso. Y de Tres Cruces hacia La Aguada aparece Martín Duarte, agenda parlamentaria. ¿Cómo te va, Martín? Martín, Natalia, buenas tardes. La coalición republicana definió interpelar al ministro Edgardo Artuño. Esto va a ser encabezado por el diputado Walter Cervini, el diputado colorado. En algunos minutos estaremos conversando con él para que nos explique lo que motivó justamente esta situación a raíz de que el gobierno dejó sin efecto el proyecto Arasati. Ampliamos en minutos. Bien, otro adelanto, también se aprobó hoy la interpelación, que sería la primera de este gobierno, al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, y el miembro interpelante, el senador nacionalista Sebastián da Silva, entiende que tiene que dar en el Pleno de la Cámara los fundamentos de la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización. Mientras tanto, el senador Frente Amplista, Aníbal Pereira, entiende que esa decisión ya fue aclarada en la Comisión de Ganadería del Senado.
Los aspectos por los cuales llama a interpelación están absolutamente aclarados en la presencia anterior del ministro del Instituto de Colonización. Si usted lee el texto por lo cual se vota la interpelación, ya está más que claro. Yo quiero que el ministro repita todo lo que se dijo en la comisión. Yo quiero que lo diga. Porque mirá que se dijeron divagues en esa comisión. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Lo veíamos en los adelantos, interpelación al ministro de Ganadería, la primera que se resolvió en el Parlamento, la segunda interpelación al ministro de Ambiente, de la que nos hablaba recién Martín Duarte, parte de la intensa actividad allí en el Palacio Legislativo, Martín. Compartir esta charla con el diputado Walter Servini, va a ser el miembro interpelante a propósito de esta definición que tomaron también los partidos de la coalición y conocer las características luego de lo que fue la comparecencia días atrás del ministro en comisión, justamente para explicar las características y de alguna forma la información que existe en torno al nuevo proyecto que encarará el gobierno. Diputado, gracias por estos minutos. ¿Cómo se resolvió esta interpelación y cuáles fueron los motivos? Bueno, más que nada, luego de la comparecencia del ministro y el equipo del Ministerio de Ambiente con las autoridades de ACE también en la Comisión de Ambiente, en donde así hicieron una exposición y nosotros realizamos varias preguntas, sacamos la conclusión de que la información que nos dieron nos dejó más dudas que certezas. Seguimos intercambiando entre los integrantes de la Comisión de Ambiente con los integrantes del Partido Nacional, propiamente los integrantes del Partido Colorado, y decidimos que queríamos otra instancia más para poder obtener esa información que nos hace falta. Allí coordinamos con nuestras bancadas y al mismo tiempo también se le hizo el planteamiento a Cabildo Abierto, que va a acompañar con sus firmas el apoyo a la interpelación. Lo mismo con Identidad Soberana del diputado Salle, y así también Gerardo Sotelo de Partido Independiente va a estar acompañando. Y bueno, lo que buscamos es tener una instancia en donde podamos despejar las dudas que nos quedaron. ¿Por dónde pasan esas dudas o qué no se brindó a criterio de ustedes en la comisión? Bueno, más que nada la preocupación de la cancelación del proyecto de tener una toma alternativa que fuera a extraer agua del Río de la Plata como una toma distinta al Santa Lucía. Seguimos teniendo una única fuente, que es el Santa Lucía, que ante cualquier problema quedamos expuestos. El gobierno anterior de coalición dejó una solución que preveía estos temas de seguridad, así como la planta potabilizadora ubicada en otro lado. Ahora el gobierno anunciaría que la planta se crearía en Aguas Corrientes, en el mismo lugar de la otra. Esos son problemas de seguridad muy grandes y a nosotros nos interesa mucho que nos expliquen cómo van a contemplar todo ese tipo de problemas, así como dudas en la parte jurídica y dudas en la parte técnica. Así que creemos muy importante, ya que cualquier accidente, cualquier emergencia o una sequía, digamos, como tuvimos en el año 23, después los que terminan teniendo los problemas son la gente de la zona metropolitana, los que menos tienen justamente, que se les complica para comprar el bidón del agua. El agua potable es una política necesaria, una política muy importante en el Uruguay. Para nosotros como oposición, legislar y controlar es nuestra función y por eso generamos esta instancia para obtener la información que creemos que hace falta para hacer un análisis completo. He estado en contacto con la academia porque justamente días atrás hacíamos una nota con referentes de la Facultad de Ciencia que decían que el hecho de que hubiera dos tomas no sería inconveniente, pensando sobre todo en el caudal que tiene el Santa Lucía. Claro, lo que se hace referencia es al caudal, no se hace referencia a tener una toma alternativa. ¿Esto qué es? Puede adelantarse a un posible problema de seguridad. No debemos dejar de tener en cuenta que el Santa Lucía tiene por lo menos 99 cruces con rutas principales, secundarias y caminos. Por allí también pasa el tren que transporta sus cargas. Cualquier accidente, o una sequía intensa que seque el Santa Lucía, esa fuente está comprometida y no tenemos una alternativa. No decimos un contrapunto entre Arasatí sí, Casupá no. Decimos, hay un tema de seguridad que se debe solucionar,
que es tener una fuente alternativa de donde tomar el agua, una segunda etapa de la construcción de Casupá y una tercera etapa de verificar ese 50% de agua que la OCE produce, pero no contabiliza. Así que creemos que el camino es por allí. Estamos dispuestos a intercambiar con la academia, con facultades, con todos los estudios que sean necesarios, porque mientras más información tengamos, podemos formular una mejor opinión con respecto a las acciones del gobierno. Por último, ¿qué expectativa de fecha tienen? Les comentaba recién que el ministro se expresó a través de la red de X, mostrando disposición a asistir en el marco de una interpelación. ¿Cómo se fija ahora la fecha? Bueno, de hecho estuvimos hablando con Edgardo Ortuño cuando estábamos haciendo la coordinación justamente con el coordinador del Frente Amplio, y hablamos con él y tiene la disposición de venir, así que resta coordinar el día. Estimo que la semana que viene se presente la nota formalmente y se empiezan a hacer las comunicaciones de presidencia de la Cámara con el ministro, que muestra voluntad de venir, así que en poco tiempo ya tendremos el día que concurren, ¿no? Diputado, gracias por estos minutos, es muy amable. A ustedes. El diputado Walter Servini, refiriéndose a esta definición que se ha tomado, como él bien mencionaba, por distintos partidos que integran la coalición republicana para citar al ministro en el carácter justamente de interpelación en los próximos días. Muchas gracias, Martín y resto del equipo. Seguimos con la agenda informativa de hoy, muy movida en términos de actividad parlamentaria, porque más temprano Álvaro Delgado renunció formalmente a su banca como senador para dedicarse exclusivamente a la presidencia del directorio del Partido Nacional. Y dijo textualmente al fundamentar su renuncia: vengo a hacer lo que debo para poder servir mejor desde donde quiero. Hoy comparezco a este Senado con una resolución que nace de ambas, de la convicción y del deber. Vengo a hacer lo que debo para poder servir mejor desde donde quiero. Vengo a renunciar a esta banca luego de haber sido honrado con la designación como presidente de mi partido, una función que exige entrega plena, vocación de articulación y total dedicación. Dejo la banca, pero nunca dejamos la causa. Wilson decía: lo que da la fuerza no es el cargo, es la causa. Y es así, intacto el espíritu que siempre tuvimos, con el cual siempre actué desde esta banca, el de servir con responsabilidad, con respeto institucional, con vocación de diálogo. Recibo también mi nueva responsabilidad con la convicción de fortalecer a los partidos. Es también una forma de fortalecer a los fines republicanos que aquí defendemos. Son los partidos los que estructuran el sistema representativo, canalizan el debate de ideas y hacen posible la construcción de la mayoría que sostienen nuestras leyes y las políticas públicas. Y como anunciábamos, con los votos del Partido Nacional y el Partido Colorado, el Senado aprobó la interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, para recibir explicaciones y fundamentos sobre la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización. Y en este caso el miembro interpelante será el senador nacionalista Sebastián da Silva, quien en este contexto le explicó a MBD Noticias por qué decidió renunciar a su cargo en la Cámara Inmobiliaria Rural. No tengo nada que ver ni con María Dolores, el intermediario no tiene nada que ver con la Cámara. Lo que hubo fue un intento cancelatorio típico de la izquierda, que cuando le duele la bala entra y van por ese lado. Entonces, para sacar a la Cámara, no tiene nada que ver, son empresas que se dedican a traer inversiones, ¿sí? Es que renuncié, en realidad para sacar a la Cámara, pues si no, esa cancelación sabemos cómo empieza y no sabemos cómo termina. ¿Qué explicaciones esperan del ministro de Ganadería luego de las que ya se dieron, por ejemplo, los informes técnicos que ya presentaron las autoridades de colonización y de ganadería? ¿Qué información nueva pretende obtener de esta interpelación que no se haya dado en las instancias anteriores? Bueno, yo quiero que el ministro repita todo lo que se dijo en la comisión. Yo quiero que lo diga. Porque mirá que se dijeron divagues en esa comisión. Entonces, una cosa es la comisión, la gente no lee la versión taquigráfica, otra cosa es cuando el ministro asegure que
a María Dolores más el Mundo de Plata se le va a poner arriba para hacer la colonia, se va a amortizar en 10, 12 años, como dijeron en la comisión. Yo quiero que el ministro reafirme que María Dolores, más toda la plata que está costando, va a tener una tasa interna de retorno del 7%. Yo quiero que digan esas cosas, porque después no es venir acá, decir cualquier cosa, irse y todo pasa y pasa y pasa. Las versiones taquigráficas quedan, pero como nadie las lee, mejor que lo diga el ministro. Más de este asunto, el senador frente amplista Aníbal Pereira dijo que el oficialismo no va a dar lugar a la ridiculización de la compra de la estancia María Dolores, intención que le atribuyó al miembro interpelante, el senador Da Silva. Y Pereira destacó que todos los aspectos de la compra ya fueron aclarados en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado. Una interpelación rara, desde su génesis. Se viene anunciando hace 3 meses. Hoy el senador que va a ser interpelante, en otro tono, plantea otros ejes a tratar con respecto a la interpelación, pero es importante ver cómo llegamos a la interpelación. Primero, cuando la interpelación se pone a consideración en el Senado, estaba vigente la presencia del Instituto Nacional de Colonización para el jueves próximo en la Comisión de Ganadería. Los aspectos por los cuales llama a interpelación están absolutamente aclarados en la presencia anterior del ministro del Instituto de Colonización. Si usted lee el texto por lo cual se vota la interpelación, ya está más que claro. Todo el desarrollo de 8 horas de la reunión, yo sé que leer un acta del Senado es complicado, pero los motivos por los cuales se lo llama ya fueron explicados en el Parlamento. Por eso es una interpelación rara, fallida, no sé cómo llamarle, y tiene un componente también novedoso, que se llega a la interpelación con una renuncia, que no necesariamente es del Poder Ejecutivo, es del interpelante, que durante 3 meses defendió su lugar en la Cámara específica que defiende las transacciones inmobiliarias, que es la Cámara Inmobiliaria, que era presidente de la Comisión Fiscal. Renuncia para la interpelación y se pone a la defensiva diciendo renuncio para que nadie me critique. También creo que eso muestra claramente que el motivo de la interpelación es acerca de la compra. Nosotros entendemos que hay que centrar en el futuro el rol que cumple el Instituto Nacional de Colonización. Bien, y cambiamos de asunto, pero nos quedamos en el Parlamento porque la Asamblea General eligió como nuevo director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo a Juan Miguel Petit, actual comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, quien sustituirá al renunciante Bernardo Leñani. Petit fue elegido en segunda ronda de votación después de haber sido promovido por los partidos Colorado y Nacional y haber recibido también el apoyo de la bancada del Frente Amplio, según resumió en diálogo con MBD Noticias la senadora frente amplista Constanza Moreira. Los votos del Frente Amplio, de mi partido del Frente Amplio, van a ir para los 5 candidatos que se presentan y muy especialmente para aquellos candidatos además que tienen una gran presentación por parte de las organizaciones sociales, claramente Agostino, Changala, Achúgar, y Petit han sido candidatos presentados por muchísimas organizaciones, más allá de que los currículum de los 5 sean buenos, o sea que vamos a tener una primera votación en la que los votos van a ir más divididos y no se va a llegar a 2 tercios. Y en la segunda votación sí vamos a llegar a 2 tercios porque allí el Partido Colorado presenta el nombre de Petit, lo acompaña el Partido Nacional y allí entonces el Frente Amplio también va a acompañar el nombre de Petit. De hecho, Petit se presenta también acompañado por legisladores de los 4 partidos y allí esperemos, si todo sale bien, que el acuerdo de los 2 tercios tenga lugar entonces en la segunda votación. Moreira se refirió a las denuncias hacia la presidenta de la institución, Carmen Rodríguez, y el tratamiento que deben hacer los legisladores sobre la situación. La comisión, como su nombre indica, la comisión bicameral es para la elección de miembros del directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos. O sea, no estaba previsto
que tomará parte en la denuncia, a pesar de lo cual, cuando llega presentado por la misma institución el expediente, esta comisión es la que toma conocimiento del expediente. Lo que está en discusión es si es esta la comisión la que debería proceder con el tema de la denuncia o hay que nombrar una comisión especial. Ahora cambiamos de asunto. Les contamos que el Ministerio de Turismo y la aerolínea Paranaer acordaron sumar una frecuencia aérea entre el Aeropuerto Internacional de Carrasco y la ciudad de Salto, que justamente tendría lugar los días domingos, y también sumar una a la ciudad de Rivera. El ministro de Turismo, Pablo Menoni, dijo que se busca consolidar la integración aérea del norte del país. Se aumentó la frecuencia semanal de los vuelos hacia Salto, se incorpora un vuelo más los días domingos y también se va a abrir la ruta Montevideo-Rivera con 2 vuelos semanales. Una ruta muy esperada desde hace tiempo que finalmente se concreta, la de Rivera. Sí, como decíamos cuando hicimos el anuncio recién, esto es una política de Estado, una política que ha trascendido las administraciones. Recordemos que el acuerdo con Paranaer se hizo en la administración anterior, nosotros lo continuamos, estamos aumentando la frecuencia, por lo tanto esto es una política de Estado que trasciende las administraciones, eso es importante recalcarlo. Y el vuelo a Rivera sí, es un vuelo largamente anhelado, no solo por el destino de Rivera en sí, sino porque es un destino binacional, con la importancia que eso tiene para el turismo y para las actividades económicas en general. Menoni dijo que tienen cifradas esperanzas de aumentar la conectividad regional en breve y se trabaja en ese sentido. Comentó qué turistas en especial están buscando. Nosotros apuntamos esencialmente al sur de Brasil, de San Pablo hacia el sur, con 51 millones de personas viviendo ahí, y también apuntamos al oeste de Argentina, en particular desde Rosario, Córdoba hacia el oeste. El ministro informó que se prevé una baja de la cantidad de cruceros que lleguen al país este año, pero no en la cantidad de cruceristas. Agregó que en el primer semestre del año creció el turismo receptivo extrarregión y espera que eso se extienda a todo el año. Respecto al presupuesto del Ministerio para este quinquenio, Menoni espera que al final del periodo se logre el presupuesto que la Secretaría de Estado tenía en 2019, que durante el anterior gobierno bajó un 26%. Y el intendente de Salto, Carlos Albizu, destacó la importancia de la frecuencia aérea entre Carrasco y su departamento, que se sumó los domingos, a las tradicionales frecuencias de martes y jueves que comenzaron en octubre del año pasado. Y dijo que esto es un aporte muy importante para la actividad turística en su departamento, tanto por la captación de público nacional como internacional, y también teniendo en cuenta que Salto es una ciudad universitaria, para la población universitaria. El 8 de octubre del año pasado empezaron los primeros vuelos, ¿no? Con Paranaer, los martes y jueves, prácticamente vuelos completos. Hoy llevan, y hablábamos con el gerente, cerca de 4.200 pasajes vendidos en estos 10 meses. Esta noticia que de alguna manera nos están dando hoy de aumentar un día más de frecuencia, el domingo, martes y jueves, bueno, yo creo que le va a dar otro porte. Esto de agregar el domingo, ¿no? Para aquel pasajero que, bueno, me voy un jueves a Salto y vuelvo domingo, un vuelo de 45 minutos, que el aeropuerto queda prácticamente en el centro de la ciudad, está a 5 minutos del centro. Bueno, creo que le va a dar un movimiento mayor a un turismo y a una ciudad que se empieza a levantar. El hecho de tener un vuelo más, que uno lo piensa en lo turístico, pero también hay muchos, tenemos 3 facultades ya, ¿no? La Católica, CTC y la UDELAR, con 10.000 estudiantes, con muchos profesores que también usan estos medios para en 45 minutos estar en el lugar donde van a dar clase. Yo se los decía recién a la gente de Paranaer y a la gente de Aeropuerto Uruguay, creo que le va a quedar chico el avión porque hay todo un impulso en todo esto y bueno, y se está moviendo. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional hablando de Argentina y de aspectos que tienen que ver con lo social, pero también con lo político, porque el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio
presentó un informe donde se establece que en el primer semestre del 2025 los ataques de odio hacia personas LGBTQ+ han aumentado en un 70%. Las organizaciones atribuyen esto justamente al discurso permanente que mantiene el presidente y el gobierno de Javier Milei con respecto a la situación de las personas que optan por una sexualidad distinta y lo que él entiende es un ataque a la civilización occidental. Esto establece que se han incrementado no solamente los crímenes y los ataques de todo tipo hacia personas con otras opciones sexuales, siendo las mujeres trans las más afectadas. Los crímenes de odio contra lesbianas, gays, bisexuales y personas trans en Argentina aumentaron un 70% en el primer semestre del 2025 con respecto al mismo periodo del año anterior, según un informe difundido este lunes que señala que en los primeros 6 meses del año se contabilizaron 102 ataques violentos motivados por odio hacia la orientación sexual, identidad o expresión de género de las víctimas. El mayor porcentaje corresponde nuevamente este año a mujeres trans, un 70,6%, seguido de varones gay, un 16,7%, lesbianas, un 6,9%, varones trans, un 4,9% y personas no binarias, un 1%. Del total de casos, el 16,7% se debe a lesiones al derecho a la vida, es decir, asesinatos, muertes por violencia estructural y suicidios, en tanto el 83,3% restante es por lesiones al derecho a la integridad física, es decir, situaciones de violencia que no terminaron en muerte, incluidos los intentos de suicidios. El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio señala que estos datos no pueden analizarse por fuera del contexto político y discursivo en el que se producen, destacando que durante el 2024 y 2025 la figura presidencial impulsó una construcción sistemática del colectivo como enemigo social, postura que ha planteado incluso en foros internacionales y redes sociales, donde caracterizó a los feminismos y a la ideología de género como virus mentales y amenazas a la civilización occidental. En entrevista con el medio Página 12, María Rashid, presidenta de la Federación Argentina LGBT+, aseguró que el aumento de estos crímenes se deben a la profundización de la violencia en los discursos de odio hacia la comunidad y advirtió que el informe solo resume los hechos de violencia física, pero llamó a no dejar de lado la violencia verbal y psicológica que sufre el colectivo. Un viejo conflicto sudamericano que vuelve a resurgir en forma relativamente sorpresiva, porque el presidente Gustavo Petro acusó al gobierno peruano de apropiarse de una isla que entiende pertenece a Colombia. Estamos hablando de la que en su momento se conoció como la Guerra de Leticia, en relación a un pueblo que está justamente en el lugar donde confluyen 3 fronteras, la de Brasil, la de Colombia y la de Perú. Pero en este caso el problema es con Perú y Petro acusa a ese país de haber violado el protocolo de Río de Janeiro que terminó con una guerra que se dio en la década del 30 justamente por esos territorios. El caso es que la formación natural de una isla, de varias islas, pero una de ellas conocida como la isla de Santa Rosa, se la atribuye Perú para su territorio. La presidenta Dina Boluarte y el propio Ministerio de Exteriores peruano ha dicho que es improcedente la denuncia del presidente colombiano. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó al gobierno de Perú de apropiarse de una porción de territorio colombiano en la Amazonia, pues asegura que ese país violó el protocolo de Río de Janeiro, con el que se puso fin a la guerra entre los dos países de 1932 y 33, al decretar una ley que crea un municipio o área administrativa en una isla en el río Amazonas, cuya soberanía es disputada por Bogotá. Por ese motivo, el gobierno de Colombia anunció que trasladará los actos conmemorativos y celebraciones por el Día del Ejército Nacional, en el que se conmemora la batalla de Boyacá, que tuvo lugar el 7 de agosto de 1819, hasta la fronteriza ciudad de Leticia, en el departamento de Amazonas, como acto de protesta ante la supuesta anexión por parte de Perú de islas en dicho río. El origen de la disputa territorial entre ambos países son las islas surgidas en el río Amazonas tras la firma del tratado, firmado en 1934, y que puso fin a la guerra entre Colombia y Perú, también conocida como el conflicto de Leticia, al tiempo que la cuenta oficial de X de la Cancillería colombiana difundió un mensaje en el que explica la posición de Bogotá en la controversia. La Cancillería colombiana señaló en un comunicado que la isla de Santa Rosa es una formación surgida en el curso del río
río Amazonas, con posterioridad a la única asignación de islas realizada entre los dos países en el año 1929. Poco después, el gobierno de Dina Boluarte expresó su más firme y enérgica protesta ante las declaraciones de Petro, y el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano emitió un comunicado en el que asegura que Santa Rosa se encuentra bajo la soberanía y jurisdicción de Lima, de conformidad con los límites políticos internacionales establecido en el Tratado de Límites y Libre Navegación Fluvial entre Perú y Colombia del 24 de marzo de 1922. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Contamos que un exdiputado del Partido Colorado, en su momento fue diputado suplente, Nicolás Ortiz, fue condenado en el marco de la Operación Océano tras alcanzar un acuerdo abreviado. Por esta causa que comenzó a indagarse en mayo de 2020, ya fueron condenados 11 hombres mediante proceso abreviado y 9 continúan en etapa de juicio oral. La condena al exdiputado suplente del Partido Colorado fue por 18 meses de prisión efectiva, más 6 meses de prisión domiciliaria total, 6 meses de prisión domiciliaria nocturna y 1 año de libertad a prueba, totalizando 3 años y 6 meses de penitenciaría. El acuerdo alcanzado entre la fiscal de delitos sexuales, Mariana Alfaro, y la defensa del acusado implica que es culpable de un delito de retribución o promesa de retribución a cambio de realizar actos de naturaleza sexual con respecto a 2 víctimas de Operación Océano. Fue sobreseído de un posible delito de suministro de estupefacientes a menores de edad. Además, se dispuso la imposibilidad de comunicarse con la víctima, reparación patrimonial de 12 salarios, pérdida de la patria potestad e imposibilidad de trabajar con menores de edad en educación y salud. La causa de Operación Océano comenzó a investigarse en 2020 tras las primeras denuncias con el trabajo de la fiscal Darviña Viera. Fueron investigadas 37 personas y se imputó a 34. Luego fueron absueltos 17 indagados por falta de pruebas y se llegó a acuerdos abreviados con 9 de los restantes 20. Los otros 11 pasaron a la etapa de juicio oral que comenzó hace unos meses. En esa instancia, la Fiscalía llegó a un acuerdo con 2, por lo que quedan 9 acusados que definirán su culpabilidad en el juicio. De las 21 víctimas identificadas inicialmente, se presentaron acusaciones respecto de 8 que declararon en modalidad anticipada para aportar su testimonio. En Antel, llévate un Antel Box con la mejor conexión para que puedas ver todo lo que quieras de manera fácil, rápida y directa. Bueno, y otra de las causas que hace tiempo está en etapa de investigación es la del caso Penades. ¿Hay avances en esta investigación, Diego Martini? Sí, así es, compañeros, como actualizábamos esta causa que tiene un plazo para presentar esa acusación fiscal que va a vencer en octubre de este año y que todos sabemos que fue iniciada por la fiscal de delitos sexuales Alicia Scione, quien en estos momentos se encuentra con licencia médica por algunos problemas de salud mental. Extendió su licencia médica y por eso la fiscal de Cortes, Mónica Ferrero, le dio el caso a la fiscal Isabel Iturralde. Pero ayer se filtró algo de información porque recordemos que Alicia Scione está indagada por el fiscal de delitos económicos y complejos Gilberto Rodríguez y se investiga parte de una denuncia que fue llevada adelante por la defensa de Gustavo Penades por omitir alguna información en la causa. Y para hablar de esto estamos con Soledad Suárez, que es abogada del Consultorio Jurídico en la Universidad de la República y representa a varias de las víctimas del caso. Soledad, esto que se filtró es parte de aquello que señalaba la defensa de Gustavo Penades, buscando desacreditar quizá a la fiscal para limpiar de culpabilidad a Gustavo Penades. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, lo primero que voy a aclarar que en esa causa donde se investiga a la fiscal, en realidad yo no formo parte, no tengo acceso y pienso que en realidad primero me preocupa y quería subrayar que existan filtraciones. Imagino que la Fiscalía de Corte, como hizo en ocasiones anteriores, ya estará instruyendo una investigación al respecto. Eso como para empezar. Luego, sí me parece que los trascendidos distorsionan un poco la situación, no porque cambien, porque no sé lo que dice el legajo, pero sí me parece que distorsionan el foco de esta situación, que es la importante. Estamos ante una investigación muy compleja, con muchas víctimas, que abarca mucho tiempo histórico, de un imputado con muchísimo poder, arraigado históricamente a cargos importantísimos,
y que en definitiva se generen situaciones tensas en los equipos de trabajo que fueron sistemáticamente e injustamente denunciados e investigados, desacreditados públicamente, que a su vez en ese marco de circunstancias tengan diferencias de cómo abordar una situación sin relevancia jurídica en general, mucho menos penal, a mi humilde modo de ver, de lo que conozco, de lo que ocurrió y de los trascendidos que leí ayer. Así que me parece que hay que poner el foco en lo que realmente importa. Como sociedad nos debemos eso, le debemos eso a las víctimas y como Estado también la atención y la responsabilidad ante los sucesos que tienen relevancia realmente. Y no estar bajo presiones de cuestiones que la verdad no impactan realmente en lo jurídico. Pueden ser pintorescos, llamar la atención, que si esto, pero se puede reunir con la víctima en donde entienda pertinente, siempre que cumpla con los registros y las garantías pertinentes. También, ¿qué otra cosa decían? En realidad, referente a cómo vincularse con las víctimas, bueno, aclaro que el CPP establece una serie de obligaciones de la Fiscalía hacia las víctimas, porque en realidad pueden no tener abogado, entonces son víctimas extremadamente vulnerables, algunas muy demandantes. Imagino que no querían ir a la Fiscalía tampoco. Hay un tema también de seguridad. En realidad, digo, recuerde la población, no solo ustedes, todos, que tenemos mucha prueba y condenas por una trama que usó al Estado. Entonces, ¿cómo nos podemos preguntar o llamarnos la atención que se tomaran determinados resguardos? Más allá que pueda parecer, más, no sé, llame la atención determinado lugar u otro. Hay incluso el tema de los registros de las cámaras. Era una preocupación, porque esta gente estaba infiltrada en el Ministerio del Interior. O sea, teníamos policías actuando en esto. No olviden, porque digo, un pueblo con memoria es un pueblo que funciona mejor. Estos argumentos o desacreditar a la fiscal fue parte de los argumentos que utilizó la defensa de Gustavo Penades. Lo conocimos públicamente en las audiencias a las que vimos. ¿Eso no lo exime de la cantidad de delitos de los que está acusado o de las pruebas que señalabas ahora que están en su contra? La defensa puede llevar adelante la estrategia defensiva que entienda pertinente, mientras que no invada derechos de otros individuos, y si lo hace se tendrá, como todos tenemos en estos vínculos, que bueno, pensar en las responsabilidades. Yo no voy a adjetivar en concreto lo que está haciendo la defensa, sí señalo lo que me parece relevante, y la realidad es que hay muchas cuestiones que se hacen sin asumir determinadas responsabilidades. O sea, hay toda una filtración, no sabemos bien cómo se da, aparecen cartas sin firmas, que yo no leí esas cartas donde hablan de nosotros. En fin, es todo una cuestión como liviana y poco rigurosa. La causa, a pesar de que Schione en estos momentos no esté, hay otra fiscal, no se sabe si Schione va a volver, está firme, tiene todas las pruebas contundentes. Nosotros con el doctor Williman lo dijimos hace mucho tiempo, está sobrepujado el requerimiento probatorio para la instancia en que estábamos, o sea que el cúmulo y la comprensión en razonamiento probatorio que surge de estas evidencias ya hace tiempo que son suficientes. El armado de lo que es la acusación es algo que no nos compete a nosotros, pero de lo que hemos intercambiado sabemos que están trabajando arduamente hace tiempo y siempre quedan cuestiones por cerrar. Yo dije, creo que contigo, hace bastante tiempo el plazo se va a necesitar entero, aunque siempre Schione tuvo la intención de hacerlo lo antes posible, porque entiendo que también está la responsabilidad de agotar, en un caso de esta magnitud, todo lo que sea la diligencia posible. Aprovecho a consultarte brevemente porque hoy una condena del caso Operación Océano, que obviamente está en instancia de juicio oral para otros imputados. ¿Cómo opera el poder? Porque hoy conocimos el caso de un ex diputado. ¿Cómo opera el poder para poder, digamos, cubrir estas cosas que no se sepan, que no pasen por la instancia judicial? Bueno, hace poco que salió una investigación que llevó adelante la doctora Lucía Fernández con un montón de gente, fiscalía incluida, donde justamente planteaba los pocos casos que existen a nivel judicial con condena, etcétera, de explotación sexual. Sin embargo, a nivel de otros estudios y otras informaciones,
indican que en la sociedad sea mucho más. Entonces, la realidad es que hay un problema para enfrentar en este tipo de causas, de temas que hasta hace poco tiempo, en términos históricos, no eran tomados como correspondía, desde la inversión hasta la capacitación, pasando por liberarnos de sesgos y prejuicios. Y me parece muy oportuno hablar en estas circunstancias de la causa, del ex senador, de esto de Océano, porque recordaba hoy cuando decían muchos, Operación Océano naufragó. Operación Océano se encuentra en pleno juicio, todos, defensores, nosotros, Fiscalía, todo el mundo trabajando a pleno, muchas horas, es un juicio muy serio, bien, es que llevó mucho tiempo, pero dentro de los cánones legales, y no naufragó. Pues que no se crean que va a pasar lo mismo con la causa de Penades, porque estamos igual que en aquella ocasión trabajando a full. Soledad Suárez, muchas gracias. Por favor. Volvemos a estudios, compañeros, entonces con esta información. Cifras frescas y muy importantes hay en materia económica, tanto a nivel de crecimiento regional, lo que involucra naturalmente a Uruguay y a otros países, como a nivel de la economía local, por ejemplo, en términos de inflación. Así que es un día más que indicado para recibir, con su habitual columna de una vez por semana en materia económica, a Germán de Agosto. ¿Cómo andás, Germán? ¿Todo bien, Tincho? Vas a empezar hablando del IPC porque se conocieron recientemente, hace horas, las cifras correspondientes al último mes medido, y también eso permite hacer el ejercicio interanual. Tal cual, y eso es clave porque bueno, estamos de cara justamente a comenzar la 11ª ronda de negociación colectiva y por tanto lo que pueda pasar con la inflación es sumamente determinante para lo que pueda pasar con el poder de compra. Así que si miramos acá lo que tenemos en la placa es básicamente la dinámica interanual de la inflación, es decir, en los últimos 12 meses, y el dato de julio, que fue el que conocimos hoy, está justamente alineado con lo que es la meta del Banco Central, es decir, quedó en 4,5%, ¿sí? Hace 26 meses que está dentro del rango de tolerancia, que son lo que está dentro de la línea roja. ¿Sí? Y cuando miramos o descomponemos la inflación para entender, por ejemplo, qué rol ha tenido el tipo de cambio a la hora de explicar esta moderación, ahí fíjate que el componente transable de la inflación, es decir, los precios que están sujetos a los vaivenes del dólar, están por debajo del 5%, pero la inflación que es más doméstica, la no transable, como le dicen los economistas, está más cerca del techo del rango de tolerancia que de la meta puntual del 4,5%. Pregunta técnica, capaz que le erro, pero cuando hablamos de la no transable, ¿eso es lo que a veces se define como inflación subyacente o son cosas distintas? No, ahí vamos ahora, después vamos a pasar a eso. Bien. Vos tenés como varias maneras de descomponer el IPC, que es el índice de precio del consumo. En un caso, lo que hacemos es el ejercicio de separar los productos en función de su dependencia o no del tipo de cambio. Y ahí es donde surgen estas dos descomposiciones. Cuando vos pensás en la subyacente, lo que hacemos es separar la canasta de consumo en función de la estabilidad de los precios. ¿Sí? Esos son como dos mecanismos que tenemos de desagregar la canasta para tratar de entender qué es lo que está detrás de los números agregados. O sea que ahora vamos a pasar a analizar lo que vos señalás, Tincho, pero en este caso estamos viendo qué rol está jugando la caída del tipo de cambio, que fue bastante pronunciada en el caso de julio, en la moderación de la inflación. Eso es lo que da lugar a esa descomposición que estamos viendo en la placa. Pero quedémonos con que la inflación general está en 4,5%, ¿sí? Entonces está en línea con la meta. Si damos una plaquita más, vamos a ver qué pasa con las perspectivas de inflación para los próximos 2 años. Y acá tenemos 3 visiones distintas. La primera torrecita corresponde a los analistas, la segunda a los empresarios que releva el INE mensualmente, y la verde son los empresarios que releva semestralmente la consultora Exante. Son como 3 visiones distintas sobre lo que podemos esperar hacia adelante. Acá está para 2025 y está para 2026. Si te fijas, viste que hay una línea roja que corta todo. Esa es la meta del 4,5%. ¿Sí? O sea, la meta oficial, digamos. La meta oficial. Es decir, que cuando miramos por ahora las perspectivas, lo que está sucediendo es que, si bien han bajado mucho, están todavía un poco por encima de lo que es el objetivo del 4,5%. ¿Sí? En particular, la que se parece más es la de los analistas. Fíjate, 4,7 para el cierre de este año, 5 para el cierre del año que viene. ¿Sí? Y lo que tenemos es de cara a la negociación colectiva, que es lo que vamos a ver en la siguiente placa. ¿Sí? Vamos a, solamente para recordar, ahora tenemos la división en 3 franjas distintas. La franja número 1 tiene el primer año del convenio, que son convenios a 2 años, un aumento nominal del 7%, y para el segundo del 6,4%.
Eso daría, si la inflación converge a la meta, por eso es clave las perspectivas, un aumento del poder de compra de 4,3% en los 2 años. Es decir, un poco más del 2% por año. Para la franja 1, que es la de menor nivel de ingresos, digamos. Exacto, por debajo de los 38.000 y pico de pesos nominales, que es justamente el foco donde estaba puesto, ¿sí? Cuando vas a la franja 2, tenemos aumentos menores y lo que daría como resultado un 2% de poder de compra en 2 años, ¿no? Y de nuevo, justamente, esto está supeditado a la capacidad del Banco Central de llevar la inflación al 4,5%. Es decir, que se mantenga donde está, que no es lo que señalan todavía las perspectivas. Esa franja, la 2, es una franja muy amplia, va desde los 38.000 y poquito a una cifra bastante superior. Y ahí tenemos más del 60% de los trabajadores están en la segunda franja, y la tercera franja, que es la de los salarios superiores, empataría en términos de poder de compra si efectivamente la inflación en estos 2 años se mantiene dentro del 4,5%. Todavía las expectativas no están señalando que eso va a suceder, pero se han ido moderando, ¿sí? Y ahora vamos a la siguiente placa, Tincho, para que justamente nos detengamos en lo que vos llamás la inflación subyacente. Ahí está. ¿Que por qué es clave la inflación subyacente como concepto? Porque en el diseño de estos nuevos lineamientos, los correctivos que están previstos para la franja 1 y para la franja 2, es decir, la eventual corrección o devolución que se haría si la inflación es superior a lo que se dice ahora como se está negociando. Fíjate que para la franja 1, para que se active el correctivo intermedio, la inflación subyacente tiene que ser mayor a 7,5. ¿De dónde sale 7,5? 7 es el aumento nominal que está previsto. Sí. Y 0,5 es lo que el MEF o el Ministerio de Trabajo llamó rango de tolerancia, ¿sí? El problema sería que la inflación subyacente se ubique entre 7 y 7,5, porque ahí sería mayor el aumento dado, pero como el rango de tolerancia es parte de esa desindexación. Tiene razón, pero marche preso en ese caso. Exacto. Y para la franja 2, la inflación subyacente tendría que ser superior a 6,9, que surge de 5,9 de ajuste, como analizamos en la placa anterior, y de ese 1% que es el margen de tolerancia, que es mayor, ¿viste?, para la franja esta, o sea que cambia el margen de tolerancia. ¿Dónde está la famosa inflación subyacente? Con el dato de hoy, en 5,3%. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Es la inflación general, que ya analizamos, sin frutas y verduras y sin combustibles. ¿Por qué? Porque son más volátiles. Porque son más volátiles. Entonces, por eso es que esta idea o esta innovación de los lineamientos es tomar para los correctivos una versión de la inflación que es más estable desde el punto de vista de los precios. Y si te fijas, si la inflación general está en 4,5 y la subyacente en 5,3, que eso quiere decir que lo que ha presionado hacia abajo el índice general es justamente frutas y verduras, ¿sí? Así que ahora esto es lo que tenemos del dato de inflación que conocimos hoy. Lo que el Instituto Nacional de Estadística divulgó, muy importante, con respecto al Uruguay. ¿Qué pasa en clave regional? Porque yo decía al comienzo, hay una cantidad de cifras que también se conocieron hoy. Exacto. Vamos a la siguiente placa y nos mudamos de tema. Pasamos a analizar el informe de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, que hoy divulgó su informe anual sobre perspectivas. Y esto es un poco la dinámica del crecimiento en la región. Acá lo que tenemos es la distinción por trimestres. Cada barrita es un trimestre. Lo que está en violeta es proyectado. Y si te fijas cómo está dada esa proyección, va cayendo, ¿no? La región va enfriándose todavía más de lo que ya se ha enfriado en 2024 y en 2023. Y eso responde a la configuración de un escenario internacional y también interno bastante complejo. ¿Sí? En el plano internacional tenemos, por supuesto, el crecimiento débil del mundo, tenemos la guerra comercial, tenemos las tensiones geopolíticas, y a nivel doméstico tenemos cosas coyunturales de la región y cosas estructurales de la región. La magra demanda interna, el nivel de dinamismo del mercado laboral, los rezagos estructurales, en particular en materia de productividad, y el escaso margen de acción que tiene la política económica, en particular la política fiscal. Es decir, es un escenario complicado en línea con lo que está sucediendo a nivel de este mundo más convulso, más proteccionista, más fragmentado, más cerrado. ¿Y qué se proyecta? Y ahora vamos a la última, ¿no?, para cerrar, y analizamos simplemente la proyección para este año por país. En naranja tenemos la proyección de la América Latina en su conjunto, en verde América del Sur, en celeste estamos nosotros y en blanco está el resto de los países de la región. Uruguay se ubica de la mitad hacia los más dinámicos, da un crecimiento de 2,8, un poco más optimista que el Banco Central, ¿sí? ¿Cuál era? De 2,5 los analistas relevados por el Banco Central, pero
Sería 2,8 este año, 2,5 el año que viene. Está bastante alineado con lo que es la perspectiva del Banco Central. No somos los menos dinámicos, no somos los más dinámicos. Es un poco el escenario que tenemos para nuestro país en la visión de la Comisión Económica para América Latina. En una punta está Bolivia, que es el que tiene la proyección, digamos, más magra, 1,5, y en la otra Argentina, con 5 puntos porcentuales de crecimiento de proyección. Exacto, tenés que tener en cuenta que Argentina viene de caer en 2023, 2024. O sea, lo que estamos viendo es como esa corrección o ese rebote estadístico, dado que viene acumulando varios años de contracción consecutiva. Por eso luce tan bien ese crecimiento, en definitiva. Cortito, Germán, para el cierre, porque estamos pasados. Ese 2,8 que se proyecta de Uruguay, ¿qué dice en comparación con los años anteriores? ¿Es más o menos lo mismo? ¿Está un poquito por arriba? Para tener una referencia, el año anterior estábamos en un crecimiento de 3,1. Es decir, todas las proyecciones que tenemos para Uruguay, tanto hechas a nivel doméstico como a nivel de organismos internacionales, están dando esa desaceleración o esa moderación del crecimiento desde 3,1 a cifras que se mueven dentro del 2,8 o el 2,5%. Muchas gracias, Germán, y hasta la semana que viene. La semana que viene, Tincho. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo emitió un oficio de medidas provisionales al Ministerio de Ambiente exigiendo la suspensión inmediata de las autorizaciones para prospección sísmica offshore en el marco de una investigación luego de una denuncia realizada por el grupo, o mejor dicho, el colectivo Asamblea Mar Libre de Petroleras. A esta hora en Maldonado se realiza una audiencia pública por las autorizaciones ambientales de 2 de los 4 proyectos de exploración de petróleo y gas en el mar que analiza la cartera. La disposición de la Institución Nacional de Derechos Humanos, emitida el 31 de julio, marca un plazo de 10 días hábiles para que la cartera de Ambiente entregue al organismo un informe detallado acerca de todos los proyectos de prospección sísmica offshore para la búsqueda de hidrocarburos en el mar. Son compañías que hacen la búsqueda y después le pasan los datos a las petroleras, que como se ve, no sé si en ese plano ya está dividido ese mar territorial de Uruguay, está repartido en bloques, que a su vez el Ministerio de Ambiente en el año 23 o 22 emitió un decreto de que varias zonas hay que preservarlas y tener mucho cuidado que no sufran ataques de empresas, cosas que modifiquen, que alteren esa zona. Es para preservar, ¿no? La Asamblea se opone firmemente por todos los perjuicios que provoca al medio ambiente, que podíamos detallar. La biodiversidad que afecta es muy importante, desde los seres grandes tipo cetáceos, que es los que se tienen más presentes, hasta lo que está al inicio de la cadena trópica, microorganismos y eso que tienen mucho que ver con la alimentación a lo largo de todo ese proceso. Pero también afecta la vida, digamos, social y el tejido social de las zonas costeras. Por ejemplo, las capturas de peces disminuyen hasta un 40% para sea la pesca tanto artesanal como industrial. Desde la Asamblea valoraron positivamente el oficio de la institución. Es un organismo serio que para llegar a dar esos pasos quiere decir que ha recibido fundamentación suficiente, científica, social, etcétera, como para hacerlo. Entonces, en ese sentido, es un aval importante. Luego, los resultados, lamentablemente, muchas veces las decisiones ya están tomadas. Bien, vamos a salir del estudio nuevamente al Palacio Legislativo. Sí, mucho trabajo hoy para Martín Duarte por ahí. Adelante, Martín, vemos y escuchamos. Gracias, Martín, porque se está abordando en la Cámara de Diputados el proyecto remitido por el Ejecutivo a propósito de mitigar el impacto de las ciudades de fronteras. Estamos con la presidenta de la Comisión de Hacienda, la diputada del Frente Amplio, Julieta Sierra, para estar ampliando, bueno, en qué está la discusión y en particular cuáles son las características del proyecto. Julieta, gracias por estos minutos. Bueno, en qué está la discusión y cómo viene el debate, a propósito también de algunos cuestionamientos que han surgido desde la oposición. La discusión recién está iniciando, nos espera una larga jornada.
pero da gusto que esta sea la discusión que esté discutiendo el Parlamento, que esté discutiendo atender una demanda real de miles y miles de personas que viven en los departamentos fronterizos, que hace años se están pidiendo medidas puntuales para la frontera con Brasil, donde sabemos que se encuentran los departamentos con el índice de pobreza más alto y también la tasa de informalidad más alta. Entonces, da gusto que este sea el debate que tenga el Parlamento y no otros entre cuatro paredes que surgen a veces sin tanta implicancia para la gente. ¿Cuáles son las características principales que aborda el proyecto? Este proyecto fue anunciado a principios de junio, es decir, solo a 3 meses de que el gobierno asumiera ya tenía un paquete de medidas concretas. Eso es fundamental. Hay 2 medidas que ya se están implementando porque no necesitaban el aval legislativo, que es la ampliación de la reducción del IMESI y el 100% del subsidio para los arrendamientos de POS. Y hoy estamos votando un régimen simplificado de importación para determinados productos de la canasta básica donde la disparidad de precios es altísima. También estamos votando una reducción de hasta un 75% de aportes patronales, fomentando la generación de empleo formal, justamente, como decía, cuando la tasa de informalidad en estos departamentos es muy grande. Y también la eliminación del IVA mínimo y la reducción de un 50% de la tasa básica para abaratar sustancialmente los productos que consumen las familias de estos departamentos de frontera. Perdón. No sé, tú. Teniendo en cuenta la discusión en comisión, ¿qué se puede esperar del plenario? Es decir, ¿esto puede avanzar? Contamos con el apoyo de todos los partidos políticos. Además, en comisión incorporamos propuestas de la oposición, particularmente o principalmente del diputado Marnio Osorio, diputado colorado del Partido Colorado por el departamento de Rivera, que implica la evaluación y el seguimiento de estas medidas, que el Ejecutivo tenga que remitir a la Asamblea General cómo está haciendo el impacto, y también la creación de un observatorio nacional de frontera, que esto es fundamental porque va a ser información de calidad que se va a elaborar en conjunto de la academia con los gobiernos departamentales, para que no quede simplemente en estas medidas, sino que podamos atacar un problema que es estructural, con información de calidad y con sugerencias y con modificaciones en caso de que sea pertinente. ¿A qué departamentos comprende? Bien, escuchábamos entonces allí a Julieta Sierra, diputada por el Frente Amplio, hablando sobre estas medidas económicas para la frontera. Y nos quedamos en el Parlamento, muy intensa la actividad en esta jornada, y el Senado también aprobó por unanimidad el proyecto de ley de creación del programa Uruguay Impulsa, orientado a otorgar 5.500 cupos laborales en las intendencias y también capacitación a personas en situación de vulnerabilidad. Este miércoles es un hecho porque hay acuerdo político, las mayorías están aseguradas, el proyecto va a ser aprobado en la Cámara de Representantes, en buena medida toma en cuenta aspectos incluidos en la norma que habilitó el programa de jornales solidarios aplicada durante el gobierno anterior, pero atención porque introduce agregados y modificaciones. Es un compromiso de 4 meses de relación de las personas que van a ser sorteadas. Los cambios son, en vez de cumplir como cumplían jornadas de 8 horas por 15 días, ahora son jornadas de 6 horas durante todo el mes, porque algo de lo que se vio en los programas anteriores, la importancia de la regularidad y el hábito de tener relación con un compromiso laboral. Se incorpora también obligatoriamente un 20% de la carga horaria de formación. Y ahí el INEFOP establece cursos que impliquen nuevas habilidades a las personas, según los lugares, qué tipo de conocimientos pueden adquirir en esos 4 meses. Hay experiencia en los jornales solidarios anteriores positiva, en Florida, Montevideo, cursos rápidos de electricidad, albañilería, o cursos digitales, generaron que las personas se fueron con nuevos conocimientos. Y el otro componente que se incorpora, viendo cuáles fueron en el programa anterior la mayor deserción, a las mujeres jefas de hogar con niños de 0 a 3 años, la carga horaria es de 4 horas. Y el componente salarial pasa a 20.000 pesos, de 12 a 20.000 pesos. Pereira destacó que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo también dispone que haya una coordinación nacional que centralice los sorteos de cupos y un grupo de coordinación entre el gobierno y las intendencias para determinar cuántos le corresponderán a cada departamento. Tras la aprobación del proyecto, se abrirán las inscripciones mediante una página web para las personas interesadas a partir de una fecha que aún no se definió.
Les contamos, cambiando de tema, que 15 días antes de la reciente incautación de cerca de 2 toneladas de cocaína en Montevideo, en la zona de Punta de Espinillo, la policía brasileña capturó otros 1000 kilos de esa sustancia y todo indica que pertenece a la misma organización responsable del cargamento encontrado este domingo en nuestro país. La marca Hermes, que figura en los ladrillos de cocaína secuestrados en ambos países, da la pauta de que se trata del mismo cártel involucrado y, según los datos de la policía brasileña, la droga provendría de Bolivia y tendría a Europa como destino. La marca Hermes, que apareció en parte de las 2 toneladas de cocaína que la policía incautó este domingo en Punta Espinillo, no es nueva. Ya apareció varias veces en los últimos años, tanto en la región como en Europa, la última vez en Brasil una semana antes del procedimiento uruguayo. Y si bien este lunes en conferencia de prensa el ministro del Interior, Carlos Negro, aseguró que no hubo colaboración extranjera de ningún tipo y que las investigaciones habían comenzado en abril, fuentes policiales indicaron a El Observador que la Policía Nacional recibió información clave sobre el cargamento. La nota no revela de dónde provino esa información, pero son conocidos los ámbitos naturales de coordinación regional de las policías del Mercosur, como así también de la región y del mundo por intermedio de Interpol. En este sentido, hay cercanía de las fechas del operativo en Uruguay con la mayor incautación del año de cocaína en Brasil, tal como lo registraron los medios locales. Ocurrió el 11 de julio cuando la Policía Federal detuvo 2 camiones en el estado de Mato Grosso do Sul, hallando 1000 kilos de cocaína con 3 logos distintos, siendo Hermes el más repetido. En la conferencia de prensa del lunes, el ministerio informó que hasta ese momento se había inspeccionado la mitad de las 2 toneladas de drogas fraccionadas en ladrillos, en los cuales se veían 2 logos, uno con grafías asiáticas y el otro con el mismo Hermes París que en Brasil. Ya en abril de 2023, la policía brasileña había hallado en camiones procedentes de Bolivia 484 kilos de cocaína Hermes, mientras que en octubre de 2024 hubo otra incautación del mismo producto, pero en Roma. Todas las crónicas refieren a la procedencia suramericana del cargamento y boliviana de la droga, siendo este un circuito dominado en los últimos 10 años por el narcoprófugo uruguayo Sebastián Marcet, que por última vez fue visto en Bolivia en julio de 2023. Otro asunto. El alcalde de la ciudad brasileña de Niterói, situada en el estado de Río de Janeiro, Rodrigo Neves, visitó el departamento de Canelones y fue recibido por el intendente Francisco Leñani. Contexto, Canelones apunta a presidir la próxima cumbre de Mercociudades, que va a ser a fines del año 2026, o por lo menos esa cumbre en particular. Y a todo esto, el alcalde brasileño Neves invitó a las autoridades de la Intendencia de Canelones a que participen dentro de pocos meses, más precisamente en diciembre, de la próxima reunión de este grupo. Niterói asumirá en diciembre la presidencia de la cumbre de Mercociudades y su alcalde Rodrigo Neves se reunió con Leñani para invitarlo formalmente a dialogar sobre los desafíos que presenta cada región. Mercociudades es una red que está integrada por más de 300 ciudades de todo el continente, donde Canelones la integra desde su fundación. Canelones tuvo la presidencia en el año 2008, cuando Marcos Carámbula estaba al frente de la administración, y la idea que tiene Canelones es postular en la cumbre de Niterói a Canelones como para ejercer la presidencia a partir de diciembre del año 2026. Tenemos varios desafíos en común que los estuvimos intercambiando, pero bueno, la idea era conocernos. Ellos nos vinieron a invitar formalmente a asistir a la cumbre, donde nosotros vamos a presentar la candidatura de Canelones para el año 2026, lo cual me parece que es un hito muy importante y un gran gesto del prefecto de Niterói que haya venido a Canelones. El prefecto Rodrigo Neves elogió las políticas públicas que tiene la Comuna Canaria, a las que definió como inspiradoras para América Latina, y opinó que el vínculo entre los 2 territorios traerá frutos para sus poblaciones. Nós vamos trabalhar projetos relacionados à participação popular, à participação social na administração das cidades, porque esse é um caminho importante da democracia, fortalecer a participação da população nas decisões do governo. Por outro lado, também políticas públicas relacionadas às mudanças climáticas. Canelones tem iniciativas muito importantes
relacionadas à resiliência, a mudanças climáticas e também os temas relacionados à segurança pública, que é um tema que preocupa todas as cidades e cidadãos na América Latina. Retomamos la información internacional hablando de la escalada que ha tenido la relación entre Rusia y Estados Unidos vinculada al tema de los misiles, que está relacionada directamente con las amenazas del presidente Donald Trump a nivel comercial. De hecho, en las últimas horas anunció que habrá mañana o pasado una reunión de alto nivel con Moscú, donde participará Steve Witkoff, que es el enviado especial para Oriente Medio, pero que en este caso se va a trasladar a Moscú para intentar soslayar estas diferencias que existen a nivel comercial, pero también armamentístico. El viernes pasado, el presidente Donald Trump anunció el despliegue de 2 submarinos nucleares en un punto no informado, obviamente, para repeler las amenazas que representa Rusia. Rusia decidió por sí, dejar atrás lo que fue el tratado en su momento, INF, que firmaron allá por 1987 Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev, en la entonces Unión Soviética, que había quedado de lado a partir del 2019, pero Rusia se había autoimpuesto una restricción de ese despliegue. Estamos hablando de misiles que pueden volar entre 500 y 5.500 kilómetros, de acuerdo a lo que se ha anunciado. Sigue vivo el Tratado Nuevo START, que tiene que ver con el despliegue de ojivas nucleares hasta febrero del 2026. El Kremlin dijo que se siente libre, sin ataduras, para poder desplegar estos misiles en virtud de las amenazas de Estados Unidos. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, anunció este martes que Moscú se considera con derecho a tomar medidas para desplegar misiles terrestres de corto y mediano alcance, debido a que la situación se desarrolla hacia el despliegue de armas estadounidenses de este tipo en Europa y la región de Asia-Pacífico, por lo que Rusia ya no se considera vinculada a un tratado de misiles clave con Estados Unidos. Moscú denuncia que Washington ha procedido en los últimos años a realizar ensayos, iniciar la producción en serie de ese tipo de armamento y preparar la infraestructura para su futuro emplazamiento, y subraya que desde 2023 Estados Unidos ha desplegado un número sin precedentes de sistemas en Europa capaces de portar misiles de corto y medio alcance con un notorio cariz antirruso. El anuncio ocurre 3 días después de que el presidente estadounidense Donald Trump informara sobre el despliegue de 2 submarinos nucleares en puntos desconocidos en respuesta a una supuesta amenaza rusa. En diciembre de 2024, el presidente ruso Vladimir Putin ya había adelantado que debido a las crecientes actividades de Estados Unidos en ese ámbito, Rusia podría verse obligada a levantar la correspondiente moratoria. El comunicado de la Cancillería rusa sostiene que, como resultado de tales acciones de Occidente cerca de sus fronteras, aparece y se intensifica la potencialidad de misiles desestabilizadores que suponen una amenaza directa para la seguridad de su país, asegurando que este desarrollo de los acontecimientos tiene un grave impacto negativo y consecuencias perjudiciales para la estabilidad regional y mundial, incluyendo un peligroso aumento de la tensión entre las potencias nucleares. Contamos que el alcalde del municipio C de Montevideo, Damián Salveto, que pertenece al Frente Amplio, destacó que el tercer nivel de gobierno está muy involucrado en el plan integral de limpieza y gestión de residuos que las autoridades de la Intendencia de Montevideo este lunes presentaron ante la Junta Departamental. El municipio C iniciará el 15 de agosto una ronda de mesas temáticas para la elaboración del presupuesto quinquenal y el alcalde no tiene mayores perspectivas de incrementos de recursos. En este plan que se presentó ayer, los municipios están absolutamente involucrados. Y tienen que ver con esto que te hablaba antes de la participación. Hay una idea de que esto no, por más que la Intendencia haga los mayores esfuerzos, si no es con la colaboración de la gente, si no es en conjunto, es muy difícil que encontremos una solución más definitiva. Claro. O más... ¿Y ya se empezó a trabajar? Sí. Sí, el 13 vamos a recibir a Eru en el Consejo Municipal. Nos va a presentar el plan para el municipio C, digamos, y estamos recibiendo todos los lunes, cada municipio recibe los avances que va teniendo el plan a nivel departamental.
A nivel presupuestal, Salvetto dijo que no espera grandes cambios, salvo algún ajuste, según lo transmitido por las autoridades en la Junta de Alcaldes que se realizó el pasado 29 de julio, aunque aún no tienen los números definitivos. Y a nivel general nosotros también planteamos alguna dificultad que tenemos con el presupuesto y que es la cantidad, en nuestro caso y en algún otro municipio también, en la cantidad de recursos que se nos van con los árboles, por ejemplo, ¿no? Con áreas verdes. Nosotros en el municipio de Calles Internas tenemos 30.000 árboles. Si quisiéramos podarlos todos en un periodo, el presupuesto incluso no nos alcanza. En un promedio de 5.000 pesos por árbol, es muy difícil que podamos enfrentar eso. ¿Qué atraso tienen? ¿Tienen atraso de años? Y sí, más o menos de 2 o 3 años. Esto, si bien parece mucho, o sea, como te decía, al tener 30.000 árboles, es muy difícil poder dar respuesta a todos el mismo año. A partir del 15 de agosto, el municipio se iniciará mesas temáticas para elaborar de forma participativa el plan de desarrollo municipal para los 5 años que se presentará el 10 de octubre. Casi de despedida, estamos por aquí, es momento de repasar el pronóstico del tiempo de Inumet. Dejo una pista, hay agua a la vista, no inmediatamente, pero no falta mucho para que se presente. Y no tanto parece, pero bueno, estamos viendo el miércoles 6 de agosto. Mañana estará nuboso con neblinas y heladas agrometeorológicas en la mañana, pero de tarde, como anunciaba Martín, nuboso a cubierto con neblinas. La temperatura mínima será de 3 grados y la máxima de 16. Y lo que dije estaba orientado al día jueves. Se van preparando las condiciones en las últimas horas del miércoles y el jueves, según dice el pronóstico de Inumet, por la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto con precipitaciones aisladas, neblinas y bancos de niebla. Y por la tarde y la noche se espera que el cielo permanezca nuboso y cubierto y que se presenten también precipitaciones aisladas. Las temperaturas extremas pronosticadas para el jueves son una mínima de 7 grados y una máxima de 12. Bueno, bien, ya estamos llegando ahora sí al final, así que los invitamos a quedarse porque luego de MB Noticias vendrá Lado B y el resumen de esta edición informativa en síntesis. Mañana bien temprano a las 8 estará al aire la primera edición de MB Noticias. El segundo turno informativo llegará como siempre a las 13 y junto con Natalia estaremos abriendo una nueva edición central de 1 hora y media de duración a las 18:30. Hasta mañana, que pasen bien. Gracias por estar como siempre.